Bueno, debo iniciar dando las gracias tanto a quienes están viendo este programa de Discutamos México, como a los doctores José Antonio Serrano del Colegio de Michoacán, Juan Ortiz Escamilla de la Universidad Veracruzana y Jesús Hernández Jaimes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La temática que vamos a discutir en este tercer programa, dedicado a la independencia, se refiere a la rebelión popular que nuestros tres invitados tanto han trabajado y también desde muy distintas perspectivas y a cuyo entendimiento han contribuido mucho. Quisiera empezar preguntándoles una primera cuestión que me parece muy importante. Es el gran peso que tanto la historia escrita como la memoria colectiva le ha dado a la rebelión popular en el proceso de independencia, como el motor, como el factor principal del proceso, ¿no? A esta rebelión popular. Y así quisiera preguntarles, bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? Empezando quizá por el doctor Ortiz. Bueno, la rebelión popular obviamente cambió la fisonomía y el proyecto original de los criollos, que habían pensado en un levantamiento militar, armado, para deponer al gobierno de la Ciudad de México. Con la participación popular cambia ese proyecto y surgen una serie de manifestaciones de todo tipo, de toda índole, que van a modificar el perfil y la historia de este país totalmente, por completo. Bueno, sin embargo, yo creo que hay algo importante que señalar en la forma en cómo la historiografía, que conocemos, digamos, de manera simple como oficial, cómo ha incorporado la participación popular dentro del entramado del discurso historiográfico. A menudo se le presenta como, vamos, de manera homogénea, de manera monolítica, y que compartía con los criollos el mismo sentimiento, la misma aspiración, el deseo de independizarse de España. De modo tal que a veces de esta versión historiográfica surge una visión armónica y convergente entre todos los grupos sociales, independientemente de qué estratos estemos hablando, que motivó que durante mucho tiempo se perdieran de vista todas las multiplicidad de motivaciones de los diversos grupos sociales, que también son muy heterogéneos y tenían fines, objetivos muy distintos, que no necesariamente coincidían con el proyecto político de los criollos que van a encabezar el movimiento. Y yo creo también coincido en lo general sobre esta importancia de la participación popular. Pero yo relacionaría mucho nuestra visión de la guerra de independencia en términos populares con la Revolución Mexicana. En el anterior siglo XX, la Revolución Mexicana y las bases populares de la Revolución Mexicana pues fueron nuestro gran referente. Es decir, siempre se hablaba de la primera revolución social del siglo XX, la mexicana, y eso nos dio una especial tesitura, una especial visión sobre nuestro pasado más remoto y en nuestro caso también sobre la guerra de independencia. Es decir, siempre se consideró como un elemento legitimador de todo el sistema político mexicano del siglo XX, pues la participación y a final de cuentas el apoyo popular al régimen que fue mayoritario. Esa visión que teníamos marcó también nuestra historia, por un lado. La otra es en términos académicos, en términos de debate entre historiadores, pues los 60s también dio un nuevo impulso a la historia popular por la historia social. Es decir, se vio de manera distinta a los grupos populares y su participación. Antes, lo sabemos, había un interés muy marcado por los líderes y el pueblo era tal cual, como dice Jesús, un grupo homogéneo. Entonces, yo creo que ese es uno de los dos elementos. La nueva historia social que surge sobre todo en los 60s y también el rescate por parte del régimen priista de las bases legítimas de la revolución a través de los grupos populares, ¿no? Sí, que este es un elemento que no se había incorporado en la guerra de independencia. La historia desde el siglo XIX se construyó a partir de los héroes, de los mitos, de estos líderes que nos dieron patria, y se había desdeñado o no se había estudiado esta participación popular.
Ahora con los estudios que ya existen, pues hay muchísima información donde ya vemos a los actores involucrados en todas las esferas, de todos los estratos sociales, todo el mundo participando de una manera o de otra en un bando o en otro. Y ahora, más que hablar de la guerra por la independencia de México en 1810, pues estamos hablando ya de una guerra civil, donde hubo un enfrentamiento entre los habitantes de un mismo reino o de un mismo territorio. Las tropas españolas que existían en esa época, en 1810, eran muy pocas, y lo que vamos a ver es que los ejércitos, tanto insurgentes como realistas, se nutren de los propios habitantes de las comunidades. Entonces, aquí lo que vemos, si vemos este fenómeno, esta gran revolución social, la primera, que no tiene un antecedente más que la conquista española, donde se dio también un fenómeno similar, pues lo que estamos viendo es cambios realmente muy importantes en todos los sentidos. Y esta revolución va a destruir el orden colonial. Se acaba, y a partir de la guerra se empieza a reconstruir un nuevo orden, nuevas estructuras político-administrativas, militares y demás. ¿Y sociales? También, por supuesto. Yo creo que lo que acaba de señalar Juan es fundamental para reinterpretar la guerra de independencia. Durante mucho tiempo existió la idea de que los no hispanos, al unísono, independientemente de las diferencias sociales, se habían levantado en favor de la independencia de España. Hoy sabemos que no es así. Entonces también cuando hablamos de grupos sociales, de los grupos populares que participaron en la guerra, tenemos que hacer esa distinción. Tenemos que señalar que muchos grupos sí apoyaron la insurgencia, pero muchos otros militaron del bando realista también, y creo yo que la gran mayoría no se involucró directamente con un bando o con otro, aunque fueron tocados por la guerra, por supuesto. Bueno, a eso yo quisiera añadir algo. Hay un continuo ir y venir entre las posturas de repente, ¿no? A veces apoyan a la insurrección, a veces se solidarizan con el régimen, dependiendo de qué momento estemos hablando del proceso de independencia. Y también, ¿sabes qué? Conforme van siendo afectados sus intereses, ¿no? Yo lo veo con los grupos de la Ciudad de México. Según la guerra de Hidalgo, la insurgencia de Hidalgo es muy violenta, esta insurgencia popular que para mí marca una diferencia enorme con otros territorios de la América Española. Bueno, ahí la rechazan y se alían un tanto con el régimen. Pero en cuanto la insurgencia ofrece otras opciones, participan con la insurgencia. Pero luego te afecta, y entonces son los equilibristas que les llaman los insurgentes, ¿no? Son pocos los que se definen claramente, ¿eh? Ahora, este ir y venir a mí se me hace que enriquece la vida política, social y cultural y enreda el trabajo de los historiadores. Complejiza el análisis. Sí, claro, complejiza muchísimo el análisis. Tienes razón con lo de equilibristas. Alguna vez en una discusión, una mesa redonda, yo les decía que soy historiador, no hacedor de estatuas. Es decir, a veces hacemos la historia muy monolítica. Como tú señalas, es muy movible. Los grupos sociales también son muy pragmáticos en sus lealtades. Y yo creo que eso hace, como han señalado Juan y Jesús, pues que las lealtades sean muy distintas. No hay un solo proyecto por parte de los grupos populares y no hay una sola bandera que van a enarbolar. Van enarbolando distintos momentos y por eso es tan importante marcar etapas en la guerra. Pero me parece una pregunta que tú hacías, Virginia, era ¿qué tanto cambió la guerra de independencia en términos de largo plazo? Es decir, relacionado sobre todo con la colonia. Y yo creo que ahí es uno de los puntos. La participación popular masiva en la guerra de independencia, pues es no hay otro precedente. Hay rebeliones populares, sí, pero no hay la gran, lo que le da el contenido de revolución social. Sí. Pero al mismo tiempo, dentro de los historiadores, y ahí diferiría de Juan, no sé, mejor dicho, no diferiría, sino me cuestionaría qué tanto Hidalgo y el grito de Dolores, que abre la puerta al siglo XIX, realmente cambia las bases o la participación popular.
no diferiría, sino me cuestionaría qué tanto Hidalgo y el grito de Dolores, que abre la puerta al siglo XIX, realmente cambia las bases o la participación popular. Es decir, hay varios colegas, entre ellos un colega muy querido, respetado por nosotros, Erivan John, que ha señalado que la participación popular, si bien cambia su dinámica y su amplitud, no cambia las estructuras sociales básicas. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle también a Juan, y quizá podríamos intercambiar opiniones, sobre cómo se reprime esta rebelión popular, si hay una variante regional, ¿no? Que tiene que haberla, ¿no? Si las distintas formas de represión, si se dan distintas formas de represión en las distintas regiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, José Antonio, pues si nos... Esa es una pregunta cuando señalabas este eje que es básico. No nada más hay diversidad de grupos populares, sino también, y relacionado con eso, diversidad de estructuras sociales y estructuras espaciales sociales. Es decir, no es lo mismo un Yucatán con una estructura predominantemente indígena, donde no hay movimientos sociales importantes, no hay una rebelión, que el centro, ya no digamos el norte. O Oaxaca. O Oaxaca mismo. Es decir, existen distintos momentos. Guanajuato, pues, fue el corazón, digamos, el primer impulso de la Guerra de Independencia. Ahí empezó. Y ahí empieza, en Dolores Hidalgo, pues, este movimiento. Y lo que hay que decir, en primer lugar, con respecto a Dolores y Guanajuato en general, es que estamos hablando de una sociedad multiétnica. Se nos olvida normalmente, por eso hacía referencia a las estatuas o de los murales, cuando parece que todos los que siguieron a Hidalgo, a los principales líderes insurgentes, eran indígenas. Es decir, como si la gran mayoría de los que llamaron a la guerra, pues eran de comunidades o pueblos de indios en este caso, cuando Guanajuato es el caso contrario. Es una sociedad multiétnica, con muchos tipos de problemas sociales, económicos, de participación, donde tenemos que destacar, primero, hay un mestizaje muy fuerte. Dos, hay una gran cantidad de castas, es decir, de originarios de sangre negra. Y por el otro lado son indios que no viven en pueblos. Así es. No son indios como en Yucatán, en Oaxaca, que la gran mayoría vive con sus tierras y su república. Sí. Es decir, eso le da un carácter especial. Si hablamos de causas, ahí ese Bajío hay un resentimiento social muy fuerte. Y uno de los casos es el tributo. El tributo lo tienen que pagar tanto castas como indígenas, pero en el caso de los indígenas lo pagan el tributo a través del producto de sus tierras, de sus ejidos y fondos legales. En Guanajuato no hay esa característica. Es decir, Hidalgo llama a una población multiétnica y a partir de ahí se da la Guerra de Independencia. En términos regionales, además, uno puede ver en el caso de Guanajuato y en el Obispado de Michoacán, que los grupos populares van a tener distintos espacios. Todo el Bajío, después de 11-12, va a ser realista. No el norte, que es Sierra Gorda, Dolores, San Luis, San Felipe, y el sur, que es con Michoacán. Es decir, es una participación popular diferenciada y que eso es lo que hay que marcar los matices. Yo creo que sí. Bueno, en mi caso, bueno, yo he prestado cierta atención al sur, el espacio y la población que sirvió de base de apoyo a las campañas de Morelos, como ustedes saben. Ahí tienen unas características muy distintas. Aquí los grupos populares, entre los grupos populares de esta región, hay una diferenciación étnica muy, muy clara entre los mulatos que viven en la costa y los indios que viven ya en la parte serrana, en la parte central de lo que hoy es actualmente el estado de Guerrero, y entre los cuales había una tensión añeja que venía desde el siglo XVI, conflictos entre los dos grupos, que van a hacer imposible una alianza durante el movimiento insurgente cuando llega Morelos, de modo tal que estas diferencias étnicas se traducen en lealtades también con los dos bandos distintos. Tenemos los mulatos de la Costa Grande, famosos porque van a nutrir en principio y van a ser quizá el brazo armado temible de Morelos, que son enemigos irreconciliables de los indígenas de la parte serrana y que se van movidos en parte por sus oscuras
sí, eso es cierto, pero también por estas tensiones que van a aliarse con el bando realista y van a formar parte de las famosas juntas patrióticas encargadas de combatir precisamente a los otros. Y por otro lado, como decía Antonio, tenemos una estructura socioeconómica radicalmente, o no sé si radicalmente, pero muy distinta a la del Bajío. Aquí tenemos grandes haciendas sin peonazgo. Los mulatos no viven en pueblos, viven en las haciendas en calidad de arrendatarios, de modo tal que la hacienda se convierte en ese espacio de sociabilidad, cumpliendo una función semejante a la de los pueblos indígenas. Pero eso significa que se establece una relación muy estrecha de lealtad, de clientelazgo entre mulatos y hacendados. De modo tal que cuando Morelos llega a la región, se tiene que ganar el apoyo de los hacendados. Y la incorporación de los hacendados supone, obviamente, o conlleva también la de sus clientes. Entonces, la lealtad de los mulatos con Morelos está mediada precisamente por estos hacendados. Y esto rompe, o bueno, choca con una interpretación tradicional según la cual los grupos populares se levantaron en contra de la opresión ya inaguantable que ejercían muchos hacendados en su contra. Pero no siempre es cierto, no en este caso, ¿no? Aquí vamos a ver hacendados y trabajadores yendo de la mano, apoyando el movimiento insurgente. Bueno, quiero retomar, contestando un poco a José Antonio. Usted retome lo que quiera, doctor. Si quieres. Tenemos que partir de un principio. En la Nueva España, si bien hay una rebelión en una región, en 5 provincias de la Nueva España, en las otras no pasa todavía nada. En una primera etapa. Estoy de acuerdo en que debemos estudiar la guerra por etapas. Si uno analiza lo que pasa, lo que ocurre de septiembre de 10 a enero, febrero, hasta marzo de 11, vamos a ver que se formaron gobiernos americanos en las 5 provincias más importantes del centro de la Nueva España. Entonces, no podemos ignorar que se formaron gobiernos en ciudades, villas y pueblos americanos. Esto echa por tierra la tesis de Van Jong, de que decía de que los centros urbanos no apoyaron la insurrección de Hidalgo porque no tenían otros motivos y demás. No, si uno analiza lo que pasa, fue muy exitoso desde el punto de vista político porque lograron formar gobiernos americanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa que hace que pierdan ese apoyo que tuvieron en una primera etapa? Tiene que ver con la organización militar. Es decir, formaron gobiernos políticos americanos, pero no formaron fuerzas militares, fuerzas armadas para defender los territorios que ya se habían pues independizado o por lo menos formado gobiernos autónomos. Este es uno de los errores o de los problemas graves que cometen los insurgentes. Y ahí, con la pena, el cura Hidalgo era un ideólogo, era un filósofo, pero no era militar. Entonces, dejar en manos de él toda la conducción de la guerra fue un error grave del propio Allende, que después no sabían qué hacer con él, porque además fue un desastre desde el punto de vista militar. Y ahí, con la pena, el cura Hidalgo era un ideólogo, era un filósofo, pero no era militar. Entonces, dejar en manos de él toda la conducción de la guerra fue un error grave del propio Allende, que después no sabían qué hacer con él, porque además fue un desastre desde el punto de vista militar. Entonces, a partir del caos y sobre todo lo que ocurre en Guanajuato, que es el que marca el cambio, donde la matanza, o pues le llaman masacre, pero fue una guerra. Lo que pasó en Guanajuato fue algo terrible y fue una miopía de la clase política de la ciudad, de ignorar al pueblo,
de procurar salvar solamente a los grandes propietarios, a los principales, encerrarse en la lóndiga, dejar al pueblo sin alimentos, sin trabajo, sin comida, pues obviamente, pero no pensaron en la comunidad, en la ciudad. Entonces ese fue un error que se lo pagaron muy caro. Eso no ocurrió ni en Guadalajara ni en Zacatecas, porque ahí cuando los españoles huyen, los criollos organizan a toda la población para defender a su ciudad del avance insurgente. Y lo que hacen es pactar y negociar con los insurgentes la entrada a las ciudades y no pasa nada. Entonces, aquí hay un problema que sí tenemos que matizar. Ahora, después de la matanza de Guanajuato, ahí es cuando los principales, la clase propietaria, se une al realismo, cambian de bando, pero también entre los insurgentes también están los autonomistas, también están los bandoleros, los delincuentes que salen de las cárceles, están las comunidades indígenas que se lanzan apoyados por los curas de los pueblos. Nosotros no podemos explicar la participación de los pueblos, de las comunidades indígenas, sin la presencia de los clérigos, de los curas de los pueblos, que los apoyan, los motivan para que se lancen a la rebelión, a una rebelión que cuando llegan a la Ciudad de México se regresan a sus pueblos. Es una etapa muy violenta, muy caótica, muy anárquica, que no se va a ver, por ejemplo, en el caso de la zona controlada por Morelos, de la que él hablaba. Porque ahí Morelos va a seleccionar a los mejores hombres de cada uno de los pueblos, va a formar un ejército con gente mucho más preparada para la guerra y no va todo el pueblo en general en esa participación. Obviamente la represión va a ser muy violenta, pero curiosamente se extiende la insurrección precisamente porque no hay fuerzas militares que lo repriman. Calleja en San Luis Potosí tiene que formar un ejército de 2,000 hombres. De Veracruz sale el batallón de los Morenos, de Puebla sale otro regimiento, de la ciudad de otro regimiento, y se van a Guanajuato y empiezan a perseguir a la fuerza principal y empieza la represión y a someter a los pueblos. Entonces lo que vamos a ver es que hay un mismo modelo de represión donde deponen a los gobiernos insurgentes, ejecutan a los principales, o si no, aparte a gente del pueblo para poner los castigos ejemplares, y comienzan a organizar milicias para que los pueblos se defiendan de los propios insurgentes, pero ahora sí apoyados por las clases propietarias de cada una de las localidades. Es realmente muy interesante. Hay una sola contrainsurgencia y me atrevería a decir que hay muchas insurgencias, o por lo menos una gran diversidad en cuanto a la rebelión popular, ¿no? Creo que, y tiene mucho que ver los tiempos y las regiones, ¿no? Bueno, algo que me gustaría también tratar aquí, y que ustedes han trabajado mucho, es las reivindicaciones que de muy distinta índole va a plantear la rebelión popular. Y que a pesar de que algunas de ellas, no todas, son de orden político, son bien distintas a las reivindicaciones que plantearon en su primer momento los autonomistas en 8 y que se siguió en 10, y que de alguna manera la directiva insurgente, un Allende, un Hidalgo, un Morelos, un Rayón, siguen planteando esto de una participación mayor en el gobierno de la Nueva España, etcétera. Pero, ¿cuáles son las reivindicaciones que plantea la rebelión popular? A ver, doctor Hernández, ¿qué nos puedes decir? En la zona del Pacífico, donde operó Morelos, las reivindicaciones son fundamentalmente de tipo político, no social. No social. Hay que recordar que la población de la costa es escasa, hay mucha tierra, aunque acaparada en unas cuantas manos, pero aún así hay espacio para los mulatos que trabajan, insisto, como peones, pagan una renta al hacendado, pero con una serie de ventajas, como por ejemplo estar rotando las parcelas. El hacendado les permite que su ganado circule libremente por toda la hacienda, entonces no hay esa exigencia. Lo que sí yo he percibido es que hay un profundo malestar en contra de los funcionarios gachupines, peninsulares, que llegaron en el contexto de las reformas borbónicas ya en la fase final del siglo XVIII y que vienen con el objetivo de meter a estas zonas tradicionalmente al margen del gobierno virreinal a la estructura, digamos, de gobierno, pero sobre todo a la estructura fiscal. Claro. Entonces, ¿quiénes son estos peninsulares? Bueno, son cobradores de alcabalas,
los responsables del estanco del tabaco, son con la introducción del ejército profesional, llegan oficiales de alto rango peninsulares que van a tomar el liderazgo de las milicias que no van a ser disueltas y que tenían mucha tradición y que habían estado encabezadas por los mismos hacendados. Es decir, hay una tensión muy latente. También hay mucho malestar por los comerciantes peninsulares y no peninsulares que se van metiendo poco a poco a la zona para competir con los hacendados locales por el algodón. Básicamente es una zona productora de algodón, pero por otro lado, ya en centros medianamente urbanizados como Acapulco, pues también hay una exigencia de los mulatos por conservar el control del gobierno, de sus gobiernos locales. Y eso es muy importante. Según el padrón de Revillagigedo de 1792, en dicho año, en Acapulco solo vivían 8 peninsulares y algo así como 20 criollos. Y algunos de ellos eran niños porque acababan de nacer. Quiere decir que se estaba viviendo un periodo, digamos, de intromisión, de arribo de estas gentes y que por lo tanto el puerto había estado en manos tradicionalmente de los mulatos. Entonces llama la atención que los mulatos de estas zonas se reclamen a sí mismos como criollos. Pues en efecto, muchos de ellos son mezcla de negros y españoles que llegan por ahí, y entonces ellos son los auténticos representantes y el gobierno tiene que estar en sus manos con exclusión de todos los gachupines, como lo van a decir en otras partes también. En el norte del país pasa algo semejante, llega la intromisión de estos funcionarios, genera mucho malestar. En el norte tampoco hay un problema agrario, digamos, si no hay una demanda de tierras, estamos hablando de ahora que estoy ocupado viendo el Nuevo Santander, Nuevo León, es una circunstancia similar en este punto. Entonces la demanda es echar afuera a los gachupines, quedarse con el control. Claro, no estamos hablando de que los grupos populares propiamente se queden con el control, sino las élites locales tradicionales, es decir, que se conserve este orden político, social, que privaba antes de las reformas borbónicas. Pero tú, como has señalado, hay una contrainsurgencia. Yo creo que hay motivos generales que unifican a los grupos populares y que podemos hablar de un malestar en contra del régimen virreinal. Es decir, en los últimos tiempos, entre los historiadores especialistas, hemos hecho, desde mi punto de vista, una idea equivocada de la colonia, en muchos sentidos como una falta de tensiones sociales, étnicas, económicas, políticas de la colonia en términos de grupos populares. No, están muy enojados. Realmente los grupos populares para 1808, cuando empieza realmente la guerra, están muy enojados por muchos motivos. Y en ese sentido hay reivindicaciones comunes que son rescatadas por el liderazgo movilizador. Uno es, como acaba de decir Jesús, una cuestión fiscal, una presión fiscal muy fuerte, tributos, alcabalas, se les viene encima la corona, los préstamos forzosos, es decir, si hay un aumento de una presión de la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Hay un aumento también en contra del gobierno virreinal, entendido como el control de los españoles y el sentido de la colonia que está alimentando solo España. Es decir, el resentimiento anti-gachupín es un resentimiento de que la Nueva España es una colonia que está alimentando a su madre patria injustamente. Es decir, el resentimiento anti-gachupín es un resentimiento de que la Nueva España es una colonia que está alimentando a su madre patria injustamente. Y otro elemento también importante que habría que señalar, pues es lo fiscal, la cuestión de gobierno, y en ese sentido
que lo político y lo social no se puede diferenciar. No, es decir, yo creo que están muy unidos. No estamos hablando de erradicaciones de tierras, más que en algunos puntos. No estamos hablando de reivindicaciones de control, como sucede en la Revolución Mexicana, pero sí hay un elemento, y ahí sí hay que decirlo, de rescatar aquellas tierras de las comunidades indígenas, de los pueblos indios, que habían sido o arrendadas o que habían sido rentadas a otros, es decir, o arrebatadas sencillamente. Es decir, lo político y social no hay una diferencia tan clara para mí, ¿no? Hay otros puntos que quiero sumar a los que ya han mencionado. También está la nivelación de las clases sociales. Ese es un punto que es una demanda muy fuerte, donde están planteando la igualdad social ante la ley. Hay que recordar que había juzgados especiales para cada una de las corporaciones. Entonces, es una demanda que viene desde mucho tiempo atrás, donde decía, ya es insostenible diferenciar a las personas por la calidad étnica, y esa es una de las demandas principales que incluso Abadi Keipo en mayo de 1810 estaba demandando. Dice, va a haber una revolución si no se nivelan las clases sociales. El otro tema tiene que ver con la libertad de comercio. No hay que olvidar que los monopolios comerciales ahorcaban sobre todas las regiones del norte. Por ejemplo, Tamaulipas, que siempre había estado demandando la apertura de Soto la Marina, que se abre, lo vuelven a cerrar por los intereses de los comerciantes de la Ciudad de México. Cuando se abre el consulado de Guadalajara y el de Veracruz, hay tensiones muy fuertes. Lo mismo la libertad de cultivos, que había una serie de cultivos que no se podían sembrar en América porque todo se importaba desde España. Obviamente hay un tema para las comunidades indígenas que es muy sensible, lo de las cajas de comunidad. Sí, que estaban pidiendo la desaparición porque tenían el dinero guardado, pero no lo podían usar. Y a nivel regional, obviamente, las comunidades indígenas se van contra los subdelegados. También el trabajo personal, que es otro tema fundamental, que lacera muchísimo a la población. Y, por ejemplo, en el caso de Veracruz, ahí sí vemos que hay una rebelión de pueblos en contra de las cabeceras de los partidos, donde están los subdelegados, donde están las autoridades, y se van sobre ellos, y estas, en términos generales, son las reivindicaciones que van a aparecer en todos los movimientos locales, regionales de toda la Nueva España. Y en el resto de la historia de México también. También. O sea, habría que hacer un cotejo en qué reivindicaciones se han cumplido, se han satisfecho, digamos, y cuáles siguen vigentes, ¿no? Porque sí aparecen, en todo el siglo XIX están apareciendo, y ya no hablemos del XX, ¿no? Pero fue una cosa que sí queda claro, para redondear lo que acabábamos de hablar, es de que los españoles pierden el control político de los territorios de todas las provincias. A nivel local empiezan a darse la movilidad social y se empieza a dar de alguna manera la guerra, nivela las clases. Entonces, esta demanda social también se va a dar, y sobre todo a partir de la organización militar. Que esas son de las cosas que sí cambian y que sí van a cambiar. A propósito del cuestionamiento que hacía José Antonio, de qué cambia con la guerra, pues empiezan a cambiar estas cosas muy elementales. Bueno, los sectores descontentos son muchos, ¿no? Y cómo se van dando estas interrelaciones entre los distintos sectores. Es difícil de estudiarlo, pero de alguna manera ustedes lo han abordado. Por ejemplo, ¿cómo se vinculan los sectores descontentos autonomistas urbanos con los grupos populares, con la rebelión popular? Que a veces se unen y a veces no se ponen en contacto, ¿no? A veces incluso ayudan a combatir a estos grupos populares, ¿no? Y hay zonas donde esta alianza es imposible. Imposible, sí. El norte, por ejemplo. El norte, recordemos que estos grupos indígenas que no han aceptado del todo la sumisión al gobierno español, mantienen un estado de guerra, más o menos, de conflicto latente, que a veces deviene en hechos de armas con la población mestiza y blanca de todo el norte, el Nuevo Santander, Nuevo León, Texas. Entonces, durante la insurgencia,
pensar en una alianza entre los criollos y mestizos de la región con esos grupos indígenas considerados bárbaros era impensable, no se dio. Entonces, de hecho, estos grupos indígenas, varios de estos grupos indígenas, denominados todavía genéricamente como chichimecas, se van a incorporar a la insurgencia. ¿Como insurgentes? Sí. ¿O es una guerra, guerra se que van a siempre aliar. han mantenido? Yo creo que sí, hay que entenderlo como una continuidad de esos conflictos, pero van a establecer una alianza táctica con los insurgentes. Y entonces esto pone en un verdadero predicamento a los mestizos y criollos, porque ¿qué van a hacer? Se van a aliar también con los insurgentes, lo cual supone codearse ahora con sus enemigos tradicionales. Ellos no lo hacen. Y además hay que hablar de que al menos tenemos 3 sectores sociales que participan en la guerra de independencia. Son los grupos populares, propiamente dicho, que los estamos estudiando, se está haciendo. Ya tenemos buenas biografías sobre los grandes líderes, Morelos, Bravo, etcétera, pero nos falta estos mediadores. Ay, los de medio. Los de en medio, lo que podemos llamar estos sectores que realmente son los que vinculan a estos grupos letrados de élites sociales, criollos, incluso del otro lado también realista, a los españoles con los grupos populares. Estamos hablando de este sector que son, a final de cuentas, el gozne entre ambos movimientos. Y ahí yo creo que se abre un espectro a estudiar muy, muy interesante, que son las alianzas. Yo creo que estamos hablando de los Villagrán, estamos hablando en el caso de Guanajuato, Osorno, es decir, Babasolo, todo este tipo de personajes que nos han quedado un poco en la penumbra, pero que son fundamentales. Son realmente los que hacen las alianzas, los que permiten que haya una movilización popular y que permiten además que tengan elementos centrales. Yo creo que estos grupos tenemos que estudiarlos con mayor cuidado. Es una estratificación. Los grupos populares se mueven a partir de reivindicaciones que ya lo han señalado, coincidimos en todas esas reivindicaciones y que yo trataría de identificar como una rebelión anticolonial. Hay que rescatar ese término, hay que rescatarlo para entender lo que va a suceder con los grupos populares durante la Guerra de Independencia. Bueno, es que creo que ponerle una sola etiqueta al movimiento es simplificarlo, empobrecerlo y es muchísimo más complejo, ¿no? Pero estas clases medias que a mí también siempre me han interesado, no solo como goznes, sino como actoras, ¿no? Del proceso, sí hay que estudiarlas más. Sí tenemos más elementos para estudiarlas que los grupos populares, porque dejaron mucho más documentación. Mucho más. Y bueno, creo que estás abriendo ya algo que es... ¿Cómo ha sido abordada esta temática por la historiografía y qué sugieren que podamos trabajar, no? La pregunta fundamental es, ¿qué sentido tuvo la participación popular en términos de la guerra? Como señalaba Juan al principio, la toma de Granaditas y la matanza va a cambiar definitivamente eso. Pero también nos habla sobre que gracias a la participación popular, tanto en realistas como insurgentes, hubo un cambio fundamental en la historia de México, a través de mayor igualdad, estoy seguro, una mayor negociación por parte de temas centrales como la cuestión tributaria, con la cuestión electoral de los grupos populares. Participaron. No nada más la guerra fue una violencia anárquica, como algunos han señalado. Hubo objetivos, creo, claros, que permitieron pues un cambio fundamental en la Guerra de Independencia. Jesús. Me parece que un cambio sustancial es el hecho de que buena parte de esos grupos populares tomaron conciencia de su fuerza política. Es algo que creo que viene de la Guerra de Independencia. Ahí fue una escuela de aprendizaje también para los grupos populares. Y por el otro, creo que hay que ver también toda una serie de problemas que también va a generar la Guerra de Independencia, que van a ser una especie de lastre después para la formación del Estado. Hablamos de las expectativas a veces que va a generar la independencia, que no se van a satisfacer, ¿sí? Que van a dificultar, digamos, construir instituciones. Pensando concretamente el reclamo antifiscal, que unía ahí sí, más o menos, a todos los grupos sociales, tanto la élite criolla, las clases medias, ponerles un nombre, los grupos populares compartían ese agravio. Entonces, y la insurgencia va a alimentar este discurso antifiscal, y a la hora en que se hace la independencia, surge el problema de cómo construir una nueva legitimidad fiscal
Problema que yo no estoy seguro de que se haya resuelto todavía. Y a la hora en que se hace la independencia, surge el problema de cómo construir una nueva legitimidad fiscal. Problema que yo no estoy seguro de que se haya resuelto todavía. Es un asunto serio, vamos, que va a afectar la formación del Estado a lo largo de todo el siglo XIX. No, ¿cuántas cosas de la independencia afectaron Claro. al Sí, Estado? exactamente. Yo creo que la independencia se consuma en la Ciudad de México. Yo creo que también ahí, no estoy muy de acuerdo en cómo se ha Bueno, hay manejado un el acta de tema. independencia No, del no, 28 sí, de sí, septiembre. no, no, Sí, pero claro. entiende, Sí, te entiendo. retomo un entiendo. tema, una frase que tú decías hablaban, hay muchas insurgencias y un realismo, claro. o un movimiento Una realista, contrainsurgencia, una sí. contrainsurgencia. Es muy interesante porque la guerra se va a dar por regiones, es a nivel regional y difícilmente los líderes van a controlar o van a manejar todos los territorios. Entonces, en cambio, la contrainsurgencia se va a organizar desde la Desde el Ciudad de centro. México para todo el territorio. Y además con todas las tropas españolas que llegaron de la península, se las van a acantonar en todo el territorio y se va a militarizar toda la Nueva España. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que el primer documento donde se habla ya de independencia, que los insurgentes escriben, publican un documento, es en 13. En noviembre de 13, pasaron 3 años para que escribieran un documento donde se atrevieran a hablar de independencia. Sí. En privado sí. Entonces, bueno, sí, pero entonces aquí estamos con un problema. Después con la consumación de la independencia siempre se piensa que es con la toma de la Ciudad de México, pero hay todo un movimiento, que esto lo conocemos muy bien, que se empieza a dar desde las provincias, empiezan a jurar el Plan de Iguala y se van independizando de España con ese proceso. Pero la guerra no termina con la Ciudad de México. Queda Veracruz todavía en septiembre, que está Durango y está Acapulco. Uh-huh. Y después en Veracruz se queda hasta 25. Iturbide cae antes de recuperar todo. No controla Veracruz. Y la guerra contra España, la guerra por la independencia, pues termina con la rendición de San Juan de Ulúa el 18 de noviembre de 1825. Entonces, a estar hablando de la independencia ya con la entrada del ejército a la Ciudad de México, pues yo pienso que todavía tendríamos que repensarlo en ese sentido. No, creo que tienes mucha razón. Y Jesús quería decir yo quería poner algo breve. Yo también. Bueno, si nos da tiempo, sí, creo encantada. que es importante que estudiemos a los grupos sociales después de 21, estudiar la forma en cómo interpretaron la independencia, es decir, lo que ellos creían que había significado su consecución, y eso es muy interesante. Creo que no lo hemos prestado debida atención, nos quedamos en 21. Entonces, yo he visto, bueno, no he hecho un trabajo sistemático, pero he encontrado en los archivos alusiones a que el pueblo tal ya no quiere pagar alcabalas, pues porque ya se hizo la independencia, que ya no tienen que enviar recursos a sus capitales provinciales, ya no a la Ciudad de México, porque ya se hizo la independencia. Es decir, la independencia se hace sí de España, pero en el fondo también se hace contra el centro, contra toda forma de despotismo o incluso en contra del Estado. Ahora, una cosa importante también es la cuestión de cómo participan los grupos populares en términos institucionales, es decir, políticos. Durante la guerra se empiezan a ensayar en ambos bandos formas nuevas de legitimidad y de participación en sentido de cómo reivindicar demandas no por medios violentos, paradójico en una guerra, sino por medios institucionales, elecciones, diputados, etc. Es decir, hay que hablar también de los grupos populares no nada más como un grupo de violencia en contra del orden colonial, sino también se empiezan a dar desde los grupos populares nuevas formas de participación institucionalizada, es decir, no violenta, durante la guerra. Hay elecciones, hay elección de diputados, hay participación masiva en algunos lados, la Ciudad de México, por ejemplo, es evidente, pero también en Veracruz, en mismo Yucatán, donde habla, pues, como ya señala hacia las causas, de que se da así un manejo doble
y de lucha política. Por un lado, la amenaza de sublevación, pero también la de los grupos populares, pero también la participación y nueva legitimidad del Estado. Si bien es un lastre en muchos sentidos, y eso también tenemos que decirlo, la movilización continua, las formas de organización violentas, también es cierto que es un lastre para la formación del Estado en el siglo XIX, también es cierto que los grupos populares empiezan a ensayar, y todos los grupos sociales, nuevas formas de legitimidad del Estado. Es decir, el Estado no nada más nace como un lastre durante la guerra, sino el nuevo Estado mexicano nace con nuevas formas de organización que hablan de que sí se puede negociar, sí se puede reivindicar cuestiones sociales a través de las instituciones. Es una doble vertiente para el Estado. Creo que es muy interesante lo que acabas de señalar, Juan. Obviamente, para poder entender el papel de popular en la guerra, sí tenemos que tomar en cuenta las instituciones. Las formas de organización de los pueblos para poner límites tanto a los insurgentes como los realistas se va a dar de una manera extraordinaria, porque no hay que olvidar que esta guerra se financia con recursos propios de la Nueva España, no es que lleguen recursos o dinero del exterior ni de España, de ningún lado. Esta guerra se libra con recursos de los propios pueblos y de las propias comunidades. Entonces, tanto realistas como insurgentes se van a dar cuenta de que no pueden acabar con las poblaciones porque necesitan son proveedoras de recursos para... Esquilmando, exactamente. Entonces, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los pueblos en sus formas de organización se van a organizar de tal manera para defender la comunidad tanto de una fuerza como otra. Entonces ahí surge todo un movimiento autonomista que embona perfectamente con lo que es Cádiz. De ahí la importancia de los ayuntamientos y de las milicias. Digo, no podemos entender la organización de las compañías de patriotas que después se convierten en milicias, o de los insurgentes que se indultan, pero no pierden fueros, se convierten en patriotas. Son las mismas fuerzas de los pueblos las que se van a organizar y son las que sobreviven al régimen colonial. Es decir, independientemente de cuándo se consumó la independencia, de todo lo que viene después, lo que queda de entre 20 y 24 son las organizaciones locales, los ayuntamientos con sus milicias cívicas y las diputaciones provinciales. Para 1820 había 12 diputaciones provinciales, para 23 hay 23 diputaciones. Entonces aquí lo que estamos viendo son todos movimientos autonomistas a nivel provincial con las diputaciones y a nivel local con los ayuntamientos. Y estas son las estructuras que permiten el tránsito de la independencia, de la colonia al México independiente. Así es. Bueno, aquí lo que pasa es que estábamos hablando de la rebelión popular, tienes toda la razón. Los grupos populares tienen una participación muy diversa, de muy diversa índole. Lo que sí queda claro, a mí me parece, es que a partir de entonces, el pueblo así en su máxima expresión se incorpora a la vida política, es un actor principal, ¿no? Bueno, lo veremos después de 21 con los pronunciamientos y demás. Ya toma una fuerza y un papel principal dentro de la vida política y social del país. Bueno, y para terminar, me queda solamente darles las gracias otra vez a mis grandes amigos y distinguidos colegas con los que siempre aprendo, de veras, muchísimas gracias, porque además vinieron de lejos, no es nada más que vinieron del sur o del norte de la ciudad, sino de distintos territorios, regiones, y también, a todos los que están viendo este programa, porque son los que constituyen la razón de que nosotros nos pongamos a discutir aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hay un ejército crecido, hay grupos milicianos que se han incorporado a este ejército. El pueblo sentía que la monarquía estaba decayendo. Hay mucho la idea de que ya llegó la edad de las colonias. Se llevaba con gente baja y un grupo intentó asesinarle en un burdel. Son como hijas que han crecido y ya tienen todas las características para poder separarse. Y hay también grupos insurgentes que, si bien no están coordinados con una cabeza central, están asediando una buena cantidad de las regiones del virreinato.